Nuestra catedral metropolitana guarda un pavoroso secreto que ha permanecido encerrado y sellado durante siglos, dentro de un sarcófago de mármol blanco. ¿Quién está allí enterrado? ¿Qué se oculta y para qué? ¿Qué es aquella cosa espantosa que llenó de terror a quienes en 1629 la descubrieron? En esta leyenda descubriremos lo sucedido en esa época. Te invito a que te quedes conmigo y descubras este relato del auditorio. Relatos del auditorio. La primera catedral se construyó en 1521 por mandato y bajo la dirección de Hernán Cortés. Fue edificada sobre el templo azteca del dios Huitzilopochtli. Posteriormente, en el año de 1536, conforme la colonia creció y los indígenas conversos se multiplicaban, nació la necesidad de ampliarla, derribando la edificada por el conquistador. Durante su construcción, los frailes franciscanos vivieron ahí en habitaciones improvisadas, techadas solamente con tejas. En el año de 1629 ocurrió una terrible inundación que anegó la catedral en construcción y también la sacristía, y fue entonces cuando los frailes Tomás de Salazar y Miguel de Aviña descubrieron el sarcófago. Los frailes avisaron de este hallazgo al padre supervisor, quien no supo qué hacer con aquel misterioso sarcófago, pues las aguas de la inundación no permitían maniobrarlo, así que lo movieron a un lugar donde solo quedaba el lodo producido por el agua. Así pasaron los días hasta que las aguas bajaron, y entonces el Padre Superior preguntó a los frailes Tomás y Miguel si se recordaban en qué lugar exacto, en donde inicialmente lo habían encontrado. Los frailes contestaron que era imposible saberlo, ya que el agua impedía reconocer el terreno. El Padre Superior ordenó a los frailes que limpiaran el sarcófago, para así poder averiguar el nombre del difunto que se encontraba dentro y la fecha en que había muerto. Cuando estuvo limpio, no se encontró ningún dato, pero mientras los dos frailes lo limpiaban, Fray Miguel hizo un descubrimiento, al cual no dio importancia en ese momento. Se dio cuenta que la parte baja del hábito de Fray Tomás presentaba una rotura, algo como un desgarre. Fray Tomás pensó que posiblemente aquel desgarre se lo produjo con un clavo de los muchos que había en la construcción, pero de pronto recordó que cuando terminó de limpiar el sarcófago, se sentó sobre él a descansar y sintió como si alguien le hubiese jalado el hábito. Esa misma tarde, llegaron a la construcción los arquitectos y el maestro de obras. El Padre Superior les mostró el misterioso y extraño sarcófago y mencionó no haber encontrado ningún nombre o fecha que les guiara para saber quién había sido enterrado dentro de él. El maestro de obras tampoco recordó el lugar exacto donde estuvo durante la inundación. Decidieron dejarlo en el lugar en donde estaba, hasta que pudieran hablar con las autoridades eclesiásticas y el señor virrey. El sarcófago permaneció en el interior de la catedral en construcción, y cuando el sol estaba a punto de ocultarse, Fermín de Huesca, joven organista, llegó a la catedral para afinar el órgano que había llegado de España esa mañana. Entonces descubrió el sarcófago y se detuvo ante él. Tentado por la curiosidad, lo inspeccionó y vio que no tenía nombre alguno, pero descubrió que el sarcófago tenía una hendidura en una esquina de la tapa. Cuando se asomó por aquella hendidura para intentar ver su interior, su sorpresa fue enorme. De pronto escuchó un ruido y vio que algo se movía. Entonces se retiró asustado, pensando que posiblemente se trataba de una rata, y aunque el silencio, las sombras y la soledad hacían mucho más siniestro aquel sarcófago, su juvenil curiosidad pudo más que su miedo, y nuevamente se acercó e introdujo por la hendidura un papel que envolvió a manera de rollo para facilitar su entrada por el agujero. Pero cuando creyó que el roedor mordería el papel,
sintió un fuerte tirón, como si alguien lo hubiese jalado desde el interior. Entonces sacó el papel y se sorprendió cuando vio que no tenía mordeduras, sino que sus bordes estaban renegridos y cortados. Corrió aterrorizado hacia la puerta al tiempo que gritaba: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Hay alguien adentro del sarcófago! En su desaforada carrera por uno de los pasillos de la catedral, se encontró con el Padre Superior, quien al verlo tan agitado le preguntó cuál era el motivo de su angustia. El joven le respondió que dentro del sarcófago había alguien. Le enseñó las manchas que tenía el papel pautado, pero el superior le dijo que seguramente eran figuraciones suyas. Aquel joven organista, temblando de miedo, le dijo que sus palabras eran verdaderas y que por nada en el mundo volvería a acercarse al sarcófago. Insistió en decir que dentro de él había algo vivo y entonces se fue a toda prisa. El Padre Superior, alumbrado con un cirio, se acercó sin ningún temor al sarcófago. Miró que la hendidura era muy pequeña, pero que había la posibilidad de que a través de ella se hubiese introducido algún roedor. Pegó el ojo en aquel agujero a la vez que intentó alumbrarse con la luz del cirio, y de pronto su rostro se mostró aterrorizado y gritó: ¡Santo Dios! Comenzó a rezar y retrocedió poco a poco, alejándose de allí. Al día siguiente, las obras de construcción de la catedral se paralizaron. El franciscano acudió al Santo Oficio. El señor oidor le pidió que explicara lo que creía haber visto dentro del sarcófago, pero él no pudo describirlo. Lo único que pudo decir es que era algo espantoso y que tampoco sabía si se trataba de un hombre o de un animal, que quizá eran ambas cosas, o tal vez se trataba de un espíritu maligno que había sido encerrado allí por alguna obra demoníaca. Entonces solicitó al Santo Oficio su intervención para poder sacar del sarcófago la cosa espantosa que ahí se encontraba. El Santo Tribunal ordenó que nadie entrara a la catedral y que esa misma noche ellos realizarían un exorcismo. Esa noche, a puertas cerradas, los exorcistas y la Santa Hermandad llegaron a la catedral. Y después de los rezos, exorcismos y salmodías religiosas, se ordenó abrir el sarcófago. Los hombres trabajaron arduamente, ya que la tapa estaba sellada, pero por fin, después de muchos esfuerzos, la tapa cayó al suelo, produciendo 1000 ruidos espantosos, como si fueran truenos de una tormenta o alaridos. Toda la tierra pareció temblar. Una fuerte ráfaga de aire apagó los cirios y faroles, y entonces, ante la mirada atónita de los frailes y los miembros del Santo Oficio, algo escapó del sarcófago. Era algo horrible y sin forma. Cuando por fin todo pasó, encendieron los cirios y los faroles. Descubrieron entonces que el oidor Cervantes había muerto de miedo, y al seguir alumbrando con el farol, miraron tendido en el suelo a Fray Antonio de Medina, quien también estaba muerto. Posteriormente, uno de los ayudantes hizo otro siniestro descubrimiento. Eran unas extrañas huellas sobre el lodo. Nadie supo qué decir. Entonces el señor obispo tomó la decisión de consultar con sus superiores de España para que los ilustraran acerca del horrible hecho que todos habían presenciado. Y cuando estaban a punto de retirarse de aquel lugar, otro de los ayudantes se atrevió a mirar en el interior del sarcófago. Todos los ojos se volvieron hacia aquel ataúd de mármol, creyendo que se trataba de otro ser espantoso, pero solo encontraron 2 objetos, que no hicieron más que aumentar el temor de aquellas gentes. Allí estaban el pedazo del hábito de Fray Tomás y el pedazo de papel pautado que introdujo el organista. Nunca se supo qué sucedió ni qué fue la cosa espantosa que escapó de aquel sarcófago, pero cuenta la leyenda que en 1935, tiempo donde la catedral fue despojada por pillos y truanes, fue retirado un ciprés
frente al altar mayor, sembrado en 1718, por resultar estorboso. Se presume que debajo de él fue descubierto el sarcófago de la leyenda. El ingeniero a cargo dedujo que posiblemente ahí estaba enterrado algún arzobispo e indicó a sus hombres vieran el nombre y la fecha grabados sobre el ataúd para ponerlo en la cripta del altar mayor. Los hombres le dijeron que no tenía grabado ningún nombre, pero que sobre él habían encontrado unos viejos papeles. El ingeniero los guardó para leerlos al día siguiente, pensando que allí encontraría la información necesaria para colocar el sarcófago en el lugar correspondiente. Mientras tanto, ordenó a sus trabajadores taparan con cemento blanco la hendidura que tenía el sarcófago. Los hombres así lo hicieron, pero al día siguiente se encontraron con algo insólito. El cemento que habían colocado en la hendidura se había botado. El arquitecto ordenó que fuera tapada nuevamente en 4 ocasiones más, pero siempre sucedió lo mismo. Uno de los trabajadores comentó que parecía como si alguien destapara la hendidura desde adentro para salir del sarcófago a través de ella. Posteriormente, cuando el arquitecto pudo hablar con el padre Cuenca, le comentó acerca del sarcófago de mármol blanco que habían encontrado bajo el ciprés, pero que no sabía dónde debería ser colocado. El padre Cuenca se aproximó hacia el sarcófago y leyó una inscripción en latín grabada sobre la tapa, pero al leer aquellas palabras escritas y la cruz pintada con óxido de hierro y aceite de linaza, exclamó: ¡Ave María Purísima! La inscripción decía: Ibucubavit Lamia, una cita de la Vulgata, libro de Isaías, capítulo 34. Sin dar explicación alguna, le dijo al arquitecto que dejara el sarcófago donde estaba, ya que debería consultar con sus superiores para obtener instrucciones precisas de qué se podía hacer. Hasta hoy, nadie ha podido descifrar el misterio del sarcófago que alguna vez fue encontrado en la Catedral Metropolitana. Este es un episodio especial para mecenas. Te agradezco mucho que me estés siguiendo y acompañando en esta nueva aventura a través de este podcast de misterio, relatos, aventuras y más, donde el protagonista principal eres tú. Ayúdame a compartir este podcast para que esta comunidad crezca. Relatos del auditorio eres tú. Te espero el próximo miércoles en un episodio más exclusivo para mecenas.